Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias a todos los que nos vamos a conectar. En esta ocasión por Facebook y por Instagram. Me pueden ir poniendo si se escucha bien, si se ve bien, desde qué país te comunicas. Muchas gracias a todas las personas que vamos a resonar con esta información. Y como siempre digo, recuerdo, es que si estás viendo este video, quizás en otro momento, no en el vivo, por diferido, es porque necesitabas una cierta guía y aquí estoy yo dispuesta justamente para abrir esa primera puerta, esos primeros pasos para encontrarnos con nuestra mejor versión, poco a poco. Así que mientras voy esperando que se vayan conectando, ya les voy avisando que voy a sacar una cartita para cerrar el live justamente, que va a ser un mensaje, tómenlo como un mensaje no solamente para este día, sino para los próximos días. Se escucha y se ve perfecto, muchas gracias a todos los que nos vamos sumando. Y aquí por Face voy a dar unos segunditos para que nos conectemos. No tuve previo aviso de este live, pero como ya bien saben, todos los sábados a las 18 horas España, que es donde me encuentro en estos momentos, trato de hacer los live que pueda, ¿no? Y también espero que les haya gustado esa estructura que fui armando justamente de, por llamarlo de alguna forma, una agenda akáshica entre toda la comunidad para que ustedes también se vayan conectando con un mensaje en el día, un mensaje que canalizo justamente para brindar a toda la comunidad y después digamos que lo engancho con algo que pasó en nuestra historia para conocernos y reconocernos justamente todas esas maravillosas facetas que como seres humanos tenemos y que lo podemos ver justamente en una línea de tiempo, ¿no? Como por ejemplo las cosas que van apareciendo a nivel de la ciencia, a nivel de nuestra propia sociedad y demás. Entonces creo que es un lindo aporte también ir reconociendo lo que ya hicimos previamente, ¿no? Como los descubrimientos o todo lo que voy compartiendo en este día en la historia, ¿no? Así que bueno, espero que hayan también hecho la pequeña meditación que les compartí para conectar con su Akash, con esta parte divina nuestra. Muchas gracias a las personas que también nos vamos conectando por Facebook. Espero que esta información les resuene, les guste y es, como digo también, no hay nada, por llamarlo de alguna forma, equivocado, o si no, todo lo que aparece frente a nuestra vida tiene un propósito, quizás mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Así que solo por el hecho de conectarnos con nuestra conciencia, con nuestra parte álmica y con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con todo lo que nos rodea, son esas combinaciones para ir aprendiendo a escucharnos a nosotros mismos y poder tener una comunicación más asertiva, como por ejemplo qué nos quiere decir nuestro cuerpo, qué nos quiere decir esta situación que tengo en mi vida y demás, ¿no? Entonces, digamos que para que quizás es la primera vez que me ves, los registros akáshicos lo que te ofrecen es un abanico de posibilidades para ir mejorando tu propia vida, ¿sí? Muchas gracias. Así que después las personitas que lo vean por diferido va a quedar guardado el video y lo voy a subir a las diferentes redes sociales. Entonces, como les decía recién, es una escucha, ¿no?, de nuestra propia alma que se hace notar obviamente y quiere que justamente la escuchemos, entremos en total confianza con ella, porque nuestra alma nunca nos va a producir algo que no esté en nuestro plan de vida, o sino todo lo contrario, nos ayuda justamente a conectarnos con esas facetas quizás que ni siquiera conocíamos. Por eso me encanta dar mi experiencia de vida y cómo se fue presentando, por ejemplo, en mi vida los registros akáshicos. En otras personas serán otras técnicas y demás, pero todo es congruente, ¿no?, a lo que es el planeta Tierra y demás. Así que muchas gracias. A Tilla, a José. Hola Isaac, gracias por estar, un beso enorme, muchas gracias. A Sanando desde el Ser, a Luji, hola Luji, muchas personitas que también, María, una diosa hechicera.
a todas las personas que nos vamos conectando, y muchas ya puedo ver que se hicieron lecturas de registros conmigo, así que les agradezco de corazón por estar siguiendo estos pasos con conciencia, como les decía recién, en una comunicación de alma a alma. Y también para aclarar que, por ejemplo, los registros akáshicos no es un arte adivinatorio, ¿sí? Es la información que se recibe de nuestra propia alma. Y obviamente que para ello sí que nos sirven de intermediarios a nuestros propios guías. Llámese Dios, la fuente, el universo, los ángeles, los arcángeles, guías espirituales, seres queridos fallecidos, y también están los guardianes de los registros akáshicos. Así que hay, digamos, estos intermediarios que nos ayudan a tener. Muchas gracias. Entonces ya se ve bien todo, ya se escucha perfecto. Gracias por estar. Entonces, como les decía recién, estos son intermediarios que nos ayudan a traducir la información, ¿no? Y como siempre repito, y para las personas que están quizás un poco más con el tema de la lógica y demás, somos antenitas que enviamos y recibimos información constantemente. Entonces los registros nos ayudan justamente a eso, a traer más información a nuestra 3D, a nuestro plano de tercera dimensión, ¿no? Entonces las respuestas que recibo a través de una lectura con otra persona y demás, haciendo la sesión, son siempre para atraer, por llamar de alguna forma, el amor y la compasión hacia nosotros mismos y hacia todo el género humano, ¿sí? Es traer ese amor y esa comprensión a nuestra propia vida, y algo muy importante que es en nuestro momento presente, ¿sí? De esa forma tenemos un panorama general de nuestros conocimientos a través del alma, que también es una muy linda información que podemos justamente traer a nuestra propia vida. Entonces, como decía hace un momento, somos antenas que enviamos y recibimos información constantemente, y todo se encuentra en el campo akáshico, o algunas personas lo llaman universo, o otras personas quizás más científicas lo llaman la red cuántica. Para las personas quizás más de Oriente es esta energía vital, es el prana, es esa sustancia energética que contiene el akash, ¿sí? Y algo súper lindo e importante que fue apareciendo esta semana, porque como les hago siempre, es tratar de buscar los puntos muy claves que hubieron en las lecturas de registros de la semana para traerles hoy día sábado como un resumen de todo eso, porque nos sirve absolutamente todo. Y también recordar que lo de los registros akáshicos no es algo de Romina Pereira solo, que yo solamente puedo canalizar de esta forma y listo, no. Esto no es mío, es propiedad de absolutamente todos los que vivimos en la Tierra, y todos podemos canalizar información, porque como les decía recién, somos esas antenas. Lo que pasa es que muchas personas, como por ejemplo mi caso, eligen esta actividad no solamente laboral, porque es algo que estoy de lunes a lunes, desde que me despierto hasta que me voy a dormir, con el tema de la sanación, de los registros, del reiki y demás, o si no, es realmente, como yo digo también siempre, soy como esa pequeña semillita, ¿no? que va floreciendo poco a poco, o esa arena, ese pedacito, ese granito de arena en este hermoso mar que es el universo. Entonces lo que hago básicamente es conectarme frecuentemente, porque lo hago todos los días a través de las sesiones o interiormente para mí, para ir limpiando justamente el canal de canalización, ¿no? Es ese canal, para que se entienda, como ese canal de luz donde hay muchos filtros y a veces muy sucios, pero podemos ir poco a poco sacando todas esas filtraciones que quizás no nos dejan realmente ser, ¿no? Esas filtraciones pueden ser creencias limitantes, y una puede ser carencia en nuestro árbol transgeneracional, o lo que se nos va presentando en la vida, ¿no? Entonces es como limpiar un poco todo ese filtro para poder encontrarnos a nosotros mismos. Y lo que se pronunció mucho en estas últimas lecturas es la palabra confianza, no solamente que muchos dones y talentos de las personas que me fueron preguntando estos días, de cuál es el don y talento de cada uno, y es esta orientación justamente por los guías para dar los primeros pasos para encontrarnos a nosotros mismos. Y los dones de las personas tenían que ver con la confianza,
cuando en realidad ellos se sentían totalmente desconectados de su don porque se sentían totalmente desconectados de su propia confianza, ¿no? Entonces, ese don que estaba tan latente en estas personas era momento como de reunirse de alma a través de esa energía de su propio don. Entonces, para decir que la confianza en nosotros es algo primordial que se tiene que dar como se viene dando y cada vez más, ¿no? Entonces, obvio que tenemos aspectos de nosotros mismos que están desconocidos, están ocultos, que ni nosotros conocemos esos aspectos que están como en el cajón, en el baúl de los recuerdos, pero esos aspectos nos conocen muy bien a nosotros. Entonces, la vida en sí es un sistema de conexión. La vida está conectado a sistemas, ¿no? Como nuestro cuerpo físico está conectado a todos nuestros sistemas interiores, así se va agrandando la vida particular hacia mucho más allá, hacia otros sistemas. Y lo podemos ver muy fácilmente y evidente en nuestro sistema solar, que no pertenecemos solamente al género humano, al planeta Tierra, que es súper importante, porque si no, no podríamos estar viviendo esta vida, o sino que hay un abanico mucho más allá de lo que quizás nuestra percepción puede llegar a tener, ¿no? Entonces hay algo mucho más amplio. Entonces, cuando nos damos cuenta que la vida es un sistema de conexión, que no solamente es una vía lineal de nací, hago lo que tengo que hacer y me muero, o sino que hay mucho más allá, empezamos a tener una visión quizás un poquito más abarcativa con todos los sucesos que nos van pasando en nuestra propia vida. Entonces, formamos realmente parte de la vida en la Tierra. Y cuando nos sentimos identificados con esta Madre Tierra, podemos ver un montón de soluciones para nosotros mismos. Y básicamente ella te da todo lo que vas a necesitar en tu propio futuro, porque digamos que la Madre Tierra ya lo pasó. Entonces ya nos está dando todos los recursos para aquellas cosas que nos pueden llegar a venir en nuestro propio entorno, en nuestra propia vida y demás. Entonces, confiar en la realidad, también esto para dar una aclaración, nosotros tenemos una vida particular y que forma nuestra realidad, pero después está esta estructura, como les decía, este sistema de conexión, donde la realidad es mucho más, ¿no? La realidad deja dentro justamente nuestro planeta, la realidad deja dentro nuestro sistema solar, nuestro sol, que es la estrella, y así las constelaciones, el cosmos y cada vez más, ¿no? Es, digamos, toda esa nada, que así es como apareció en mí los registros akáshicos. Cuando pensé que no era nada, donde se expresaba ese vacío en mí, terminó surgiendo absolutamente todo, ¿no? Y empecé a experimentar todas esas facetas que quizás yo ni siquiera sabía que las tenía. Pero bueno, a través de conectarme con todas estas herramientas, con dones y talentos y demás, me pude dar cuenta que no vine solamente que nací, que vine a experimentar esta vida como puedo y me muero y ya está, ¿no? Sino que realmente existe un propósito detrás de todo lo que nos sucede. Y confiar en la realidad es darnos cuenta, porque también es algo que suelo escuchar un montón y me llama un poco la atención, que somos semillas estelares o que somos semillas, ¿no? Y quizás es darle ahora en estos momentos un poquito más de encendido a ese motor y darnos cuenta que somos brotes también hermosos, no solamente semillas estelares o semillas de acá o semillas de allá. Darnos cuenta que ya podemos empezar a tener la maduración suficiente para de esa semillita, que así nos creemos y demás, empezar a hacer ese brote, ¿no? Esa parte orgánica nuestra que está creciendo cada vez más y no quedarnos solamente en que somos semillas, o sino ya empezar a tener una amplia visión de que hay algo más que solamente esa contención, que en realidad en una semilla está absolutamente todo lo que existe y todos los potenciales de futuro que van a venir, por ejemplo, que va a ser un árbol de tal especie, de tal característica y demás, ¿no? Pero bueno, empezar justamente a tener un grado de quizás un poco de maduración para darnos cuenta de todos estos detalles y salir un poco del papel infantil de una semillita, que está muy bien, se necesita hasta un cierto momento para aprender, para asimilar, para un montón de cosas,
pero es momento que, no sé si se entiende, ¿no? Que empecemos a crecer en conciencia, a crecer como nosotros mismos, con nuestras propias responsabilidades, que somos responsables de absolutamente todo lo que nos va trayendo la propia vida y lo que nosotros vamos creando, porque somos esos dioses en creación constantes. Y también para decirte que todo lo que te tenga que llegar te va a llegar, ¿sí? Todo lo que no va a ser para ti, realmente no va a ser para ti, pero lo que sí realmente tú quieres sembrar también, para que después puedas ver la cosecha y demás, tiene que empezar desde nosotros mismos, ¿no? Con este proceso ya de adolescente adulto, ¿no? De maduración, no solamente quedarnos en la infancia como parte de una semillita, sino empezar a abrirnos un poco más. Y justamente estas herramientas nos traen todas estas capacidades de empezar a conocer y a comprender un poco más el cosmos, tener una visión de esta magnitud. Si me quieren haciendo alguna preguntita, con mucho gusto les voy a ir contestando. La voz de mi alma, sí, tal cual. En estos momentos está proyectándose la voz de mi alma. Tiene tantas cosas para decir. Y es más, engancho esto con lo que decía recién Isaac, que es la voz de nuestra alma la que se está comunicando, y que también siempre me suelo sentir como en deuda con la propia realidad, ¿sí? Pero no es una deuda en el mal sentido, ay, voy a estar en deuda con el universo, entonces me va a pasar una catástrofe o va a venir alguien de no sé qué infierno, de qué cosa, o hay que llegar hasta no sé dónde. No, no, no. Es una deuda con esta realidad que siento, que me conecta directamente con el agradecimiento, ¿no? Con estar agradecida desde el primer momento que me levanto hasta que me voy a dormir, y hasta pasar ese límite de agradecer aquellas cosas que no entendemos, que nos son traumáticas en nuestra vida, que nos son para muchas personas fatales y demás, y darnos cuenta de que también podemos ser agradecidos de aquellos aprendizajes que quizás no podemos ver o no podemos percibir, pero están allí para mostrarnos algo. Entonces es como este estado constante de estar agradecida, ¿no? Agradecida de absolutamente todo, desde mi cuerpo físico, que gracias a él estoy anclada gravitatoriamente en esta tierra, hasta mi alma, que es la que se quiere expandir y seguir descubriendo un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo ni hablar que estamos conectados, que somos el espíritu, ¿no? Entonces siempre es también ir practicando lo que está a tu alcance, ¿no? No somos clones. Romina Pereira no es igual a la vecina, a la madre, a la bisabuela, al presidente o al perrito que pasó por la calle. O sea, sí somos iguales a nivel espíritu, pero esto quizás ya es una visión totalmente gigante. Entonces esto quiere decir que el otro no es yo, que no somos de diccionario. Sí podemos tener, como les decía, una cierta guía de por dónde viene la cosa o por cómo estamos y demás, pero después somos todos diferentes. Entonces empezar a vernos como no clones nos ayuda a tener una autorreferencia de nosotros mismos, porque lo que le hace muy bien a Romina quizás no le hace muy bien a Luján, o no le hace muy bien a las chicas del centro energético, o a Fanny, o a Goike, o a Belleza, bueno, todos los que estamos aquí conectados, pero sí darnos la oportunidad de, con todas esas herramientas que vamos teniendo y que se va pulsando cada vez más, porque es algo que también lo siento un montón, darnos la oportunidad de, con todas esas herramientas, tener nuestra autorreferencia, ¿sí? Y no solamente copiar y pegar lo que algún otro dijo, o sino llevarlo a nuestra propia experiencia. Por eso, al menos lo que trato de comunicar yo, es siempre desde mi propia experiencia básica, normal, de una ciudadana común de este género humano. Por eso no es que tengo superpoderes ni nada que se le parezca. Soy un ser humano normal como todos, transitando esta experiencia con la mayor conciencia que puedo llegar a tener. Y si en algún momento tengo un error, tengo un tropiezo y demás, agradezco esa oportunidad porque me está mostrando donde no debería estar, por ejemplo, ¿no?
Estoy canalizando mediante sueños todo lo que otras personas sienten, Romy. Estoy en un proceso, pero a su vez perdida. ¿Algún consejo? Claro que sí, Luji, claro que sí. Muchas veces estamos conectados, porque la misma palabra te lo dice, es una conexión que tenemos, y como decía bien hace un ratito, quizás nosotros tenemos una visión de lineal, ¿no? Como pasado, presente y futuro, pero esto ya lo comprobó la ciencia también, la física cuántica, que es como es un círculo, ¿no? Somos cíclicos también como la luna. Entonces esto nos permite tener una visión no solamente de pasado, presente y futuro y darnos cuenta que estamos totalmente interconectados con otros planos, con otras dimensiones, con otras galaxias, con el mismo universo. Entonces también hay algo que descubrió la ciencia, y es que somos neuronas espejo. Por eso cuando alguien cambia de percepción, cambia su información, eso automáticamente repercute en nuestro ambiente. Entonces, Luji, obviamente que los sueños es esa conexión que tenemos sin estar en el cuerpo físico, o sea, el cuerpo físico está durmiendo, pero en nuestro sueño paradoxal, que es el sueño más profundo, ahí nos podemos conectar justamente con otras personas, con otras dimensiones, con otros tiempos, con otros espacios. Entonces, obviamente que sí, a veces es un proceso que da miedo, porque es ese miedo a lo desconocido, pero nunca sentir que estás perdiendo algo, o si no todo lo contrario, que gracias a esa información que podés captar, quizás hoy no la entendés, deja que se vaya a través de los días procesando esa información para que realmente tú en algún momento puedas quizás expresarlo, ¿no? Es como que vas captando, vas archivando, vas traduciendo y luego podés emitir esa información, porque muchos tienen la capacidad de sí recibir información, pero no tienen la capacidad de transmitirlo, ¿sí? Entonces también son habilidades que uno lo puede ir manejando de la mejor forma. Así que lo que te puedo recomendar es justamente que te abras a recibir estas nuevas oportunidades que estás teniendo de conexión y demás, y conectate siempre con este tema de la gratitud, del agradecimiento, que en estos momentos estás empezando a experimentar quizás habilidades que en otros momentos no se te fueron llamados a esos pasos, porque quizás tu nivel de conciencia no estaba 100% capacitado, por llamarlo de alguna forma, de estar transitando eso. Pero si ahora lo tenés es porque está habiendo un cambio, una apertura de tu propia conciencia para que pueda entrar nueva información en ti, ¿sí? Hola Pancho, gracias. Saludos Madrid, para todas las personas que quizás es la primera vez que me ves. Soy argentina, pero hace muchos años que ya vivo en España, y en estos momentos estoy en Murcia, en Torre Pacheco, hermoso lugar. Y Pancho, acá dices que ya que tengo entendido que el ego no hay que destruirlo, gracias de antemano. Claro, no, lo que pasa que no hay que destruir nada, no hay que deshacer nada, simplemente darnos cuenta que es una herramienta más nuestro ego, que nos ayuda justamente a sobrevivir. Entonces imagínense el peso que tiene nuestro ego, que ni más ni menos nos está ayudando a sobrevivir a través de nuestros miedos. Y esto, si nos vamos un poco, mucho o poco hacia atrás, nosotros como animalitos, cuando veíamos algún peligro del exterior, ¿qué hacíamos? O nos quedábamos paralizados del miedo para que la presa no viera que estuviéramos allí, o salíamos corriendo. Entonces nos daba esa adrenalina del miedo para salir huyendo justamente a través de esos peligros. Entonces son mecanismos de defensa que tenemos. Lo que pasa que hay que justamente empezar de la mejor forma, trayendo conciencia a esa parte de nuestra mente que está totalmente encriptada justamente por los peligros del pasado. Entonces darnos la oportunidad de sí tomar esa herramienta que es súper importante, pero ir aumentándola también, ¿no? Espero que se haya entendido, Pancho, un poco sobre el ego. Yo no estoy en contra del ego porque sé para qué me sirve esa herramienta, pero no dejo que me gobierne justamente, o si no trato de poner en mí otras cosas como para ir aumentando ese propio ego, ¿no? En el sentido positivo de la palabra.
Así que bueno, espero que se haya respondido de la mejor forma que pude. Entonces, cuando empezamos a conectarnos con la gratitud, y acá te puedo hacer un ejercicio muy fácil, de hoy mínimamente poner en un papel, o vos misma interiormente, tú mismo, 5 cosas que agradeces, ya conectándote con esa frecuencia. El agradecimiento, ¿por qué decimos, sobre todo los que nacimos en Latinoamérica, gracias a todo? Gracias, 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 gracias. Porque la gratitud es un potencial con una fuerza impresionante energéticamente también hablando. Entonces, cuanto más agradecemos, más nos conectamos con esa energía y más cosas para seguir agradeciendo va a tener nuestra vida, ¿sí? Entonces, el agradecimiento para mí, ese estado de gracia es fundamental para conectarnos con nosotros mismos, ¿sí? Y también tener esta práctica del alcance. ¿Hasta dónde me alcanza hoy? ¿Hasta dónde puedo agradecer? Mañana podré agradecer algo más, yendo a mi pasado y buscando esa historia que para mí fue muy traumática y darme cuenta que fue un plan, por ejemplo, si ya hablamos mucho más espiritual, de mi propia alma que eligió antes de nacer. Podemos tener una lectura amplia de que eso que nos pasa a nosotros mismos en realidad ya nos pasó en nuestro árbol transgeneracional y que estamos quizás heredando esas memorias en el árbol. Podemos hacer esa lectura del pasado con total gratitud, que gracias a eso somos las personas que somos y donde estamos en estos momentos. Entonces, y también les traigo todo esto porque voy como recapitulando las frases akáshicas que les fui poniendo durante toda la semana. Y una de ellas era justamente esto, ¿no? Que la realidad supera mi imaginación. Todo lo que quizás yo en algún momento de mi vida me pude haber imaginado, que está muy bien conectarse con la imaginación porque también es una puerta justamente energética muy importante. Pero con toda la experiencia que vengo teniendo, la realidad mayor, la madre de las realidades, superó 100% mi imaginación. No sé a ustedes. Si algo les ha superado 100% la imaginación, ¿sí? Entonces, o sea, muchas personas no se pueden imaginar esto tan maravilloso que nos trae la propia realidad, ¿sí? Por ejemplo, yo nunca me hubiera imaginado realmente hace 10 años, y también esto también es como una guía que lo pueden hacer para ir buscando en ese pasado de ustedes y traer lo que sea con agradecimiento. Si ustedes, por ejemplo, yo tengo 35 años, puedo irme a mis 2012, cuando tenía 25 años, y aunque sea ir rescatando de ese pasado lo que me ayudó a evolucionar, qué es lo que aprendí, empezar a hacer una vista de mis últimos 10 años, o sea, del 2012 al 2021, por ejemplo, todo eso lo puedo ir ahora, todos esos archivos que tengo los puedo ir sacando, haciendo una revisión de todo eso para dar nueva información a mis 2023. Esto también es una herramienta súper poderosa que les estoy transmitiendo. Puedo hacer una recopilación de todo eso que quizás en su momento hizo lo que tenía que hacer, la situación, la persona y demás, pero ahora en mi momento presente puedo viajar a ese espacio y traer a mi presente todos esos estados de aprendizaje, de gratitud, de amor y demás, porque eso realmente va a configurar a mi próximo año, por ejemplo. Entonces, no sé si alguna vez se plantearon esto, ¿no? De viajar, digamos, al pasado, pero para traer nueva información de esos sucesos. Así donde se puede cambiar justamente y lo que va a repercutir en nuestro futuro también. Gracias a todos. Entonces, es esto, ¿no? La realidad es más grande que la imaginación. Y todos podemos ir mejorando como va mejorando la madre tierra. O sea, si nosotros empezamos a tener los ejemplos de la tierra, ¿qué más necesitamos? No necesitamos irnos de viaje a otro planeta. Si lo queremos hacer, pero háganlo. Por mí, manden 20 cohetes a donde sea,
pero yo apuesto y pongo, de verdad, pongo las manos en el fuego por este género humano, por nuestro género humano, que habitamos este planeta. En estos momentos no me quiero ir a otro lugar, a otro afuera, a otro no sé dónde, a estos viajes estelares y no sé qué, porque siento que estoy en deuda con esta realidad de este planeta Tierra. ¿Sí? Lo siento así. Y lo vuelvo a repetir, no es una deuda negativa, como que algo, voy a estar debiendo financieramente, no sé. No. Estoy hablando en otros niveles. Es una deuda que siento a la vida misma, por todo lo que me está dando, superando mi imaginación. ¿Sí? A esa deuda voy. Gracias a todos. Entonces, cada uno de nosotros, tanto tú que me estás viendo, como todos ustedes que me están viendo, todos tenemos una parte hiper, pero recontra importante por cumplir, por ejemplo, por hacer, en resonancia con lo que nos vibre, con lo que nos haga bien. Todos tenemos una parte importante nuestra, ¿sí? Y no hay que desestimarla. Entonces, no mi realidad, la realidad abarca tanto nuestros defectos como todas nuestras virtudes, porque defecto y virtud es un complemento, ¿sí? Entonces, para mí es súper importante, y esto lo tengo muy anclado en mí, y sobre todo en este año tan movilizador para muchos, y es justamente mejorar la especie humana, ¿sí? Aumentar la conciencia, aumentar el inmenso amor que realmente somos y podemos dar, que no tenga que ser la pantalla gigante del exterior, que nos muestren cómo están nuestras mentalidades, porque esto es algo súper importante. Todo lo que se ve reflejado en el exterior como algo obviamente súper choqueante para nosotros, sea lo que pasa con estos países en el norte del hemisferio, el noreste, que no lo quiero nombrar porque justamente a veces hay repercusiones en las redes sociales. Tanto ese evento como lo que nos pasó hace 2 años con el tema de la salud y todo eso, es la pantalla grande, es como si fuera ese Hollywood, ¿no? Que nos está reflejando lo que nos está pasando particularmente a cada uno. Esas guerras internas que tenemos con nosotros mismos, esas guerras que tenemos con el vecino, esas guerras que tenemos con el otro, por no saber identificar hasta dónde tiene el alcance el otro y hasta dónde puede llegar. Y a nosotros mismos, ¿sí? Por seguir juzgando una y otra vez al exterior. Entonces, es empezar a tomar realmente conciencia que todo, absolutamente todo lo que existe afuera, fue creado por nosotros mismos, porque somos dioses y diosas en creación. No sé quién o qué institución o qué te ha puesto en la cabeza que hay algo fuera, externo a ti, que te va a venir a salvar, o que si no haces tal cosa no vas a ir a tal lugar. O sea, nos sacaron el poder creador al 100%, y es ya momento de empezar a ser responsables en todas nuestras decisiones que nosotros estamos creando. Y sé que estas palabras para muchos pueden ser traumáticas, porque obviamente, ¿cómo puede ser, Romina, que yo creé esta situación financiera, o con mi pareja, o con la violación, o con la violencia, o con lo que sea? Es una información que si la estás viviendo, o alguien cercano a ti, es porque está en tu propia vibración. Y la vibración no juzga como el universo como algo bueno o malo. De, mala vibración, baja vibración, no, eso no se puede, lo excluyo. Cuando rechazamos algo, viene por el otro lado sí o sí para que lo reconozcamos. Entonces, no hay algo como bueno o malo, pero realmente empezar a darnos cuenta que nosotros interiormente proyectamos eso hacia el exterior, y después tiene que venir una pantalla enorme, gigante, a decirnos, por ejemplo, la vida humana vale.
hemos perdido el valor a la vida. Por eso estamos en competencia, por eso queremos competir con absolutamente todo, por eso matamos por tal cosa, estamos en supervivencia todavía. Y creo que el mensaje es fundamental. ¿Cuándo vamos a empezar a valorar realmente lo que es tener una vida en un cuerpo físico, en este planeta Tierra, sostenido por este sistema solar? ¿No? Son un montón de cosas que son importantes de ir incorporando a nuestra vida, porque realmente nos van a cambiar la visión de muchas cosas. Los niños de hoy, por ejemplo, los niñitos, no necesitan pasar por los traumas o por los sufrimientos que nosotros como adultos hemos pasado, porque estábamos totalmente ligados a otra época de aprendizaje, en una época lenta, donde pasaba algo y hasta las próximas generaciones no salía ese secreto. Ahora se han dado cuenta que todo pasa en el mismo instante, o sea, pregunta y respuesta van a la vez, que no necesitas 5 años de hacer una terapia o no necesitas de acá 10 años descubrir por qué fue lo que pasó. Es instantáneo, estamos a un clic de distancia de la sanación. Entonces darnos cuenta de que hay muchas respuestas, pero hay pocas preguntas. Por eso, por ejemplo, en lo que yo hago, que es una lectura de registros akáshicos, doy 50 preguntas para que tú tengas un panorama general de cómo se pregunta en una lectura de registros. Después, obviamente, si querés preguntar algo en específico a través de esas 50 preguntas, perfecto. Si tenés alguna pregunta interior que no está en esas 50 preguntas, las elaboramos juntas, por ejemplo, juntos antes de hacer la sesión, y arrancamos con la sesión a full durante 40 minutos, 1 hora, sin filtro, sin parar, ¿sí? Pero, como les decía, hay muchas respuestas, ya están las respuestas, pero faltan preguntones. Falta que nos empecemos a preguntar para que llegue esa información a nosotros. Y se van a dar cuenta que cuando hacen una pregunta interna de la que sea, con abrir el teléfono móvil ya va a estar la respuesta. O porque es un anuncio de Facebook, o porque es un anuncio de no sé qué, o justo te llega un mail en Gmail, o Hotmail, donde sea. Ya está la respuesta ahí, implícita. Por eso toda solución ya está implícita en el conflicto. Ya está ahí, ya está dándose. Hola Jessy, Francisco, Mónica. Hola Moni. Marisa, a todos y acá por Facebook. Los vi leyendo también un poquito. Acá Pancho me pregunta cómo sanar. Ay, se me fue. Cómo sanar la falta de amor en la infancia y en la adolescencia. Bueno, obviamente que esto da para quizás un taller entero. Justamente los talleres que tengo de linaje, de sanación, tanto de linaje materno como paterno, voy directamente al hueso del asunto, ¿no? Entonces es justamente entrando en total perdón con nosotros mismos porque nos hacemos daño a través de esas situaciones. Por ejemplo, estar repitiendo una y otra vez en nuestra actualidad esos traumas de la infancia y de la adolescencia. Y como les decía recién, los niños de hoy ya vienen totalmente actualizados con esa información, ¿sí? Los niños de hoy no se van a ir a sentar a una iglesia, y esto lo pueden comprobar, no se van a ir a sentar a una iglesia a escuchar algo externo a ellos, porque ya en su codificación interna ya están las respuestas. Un niño no va a ir 20 horas a un terapeuta para ver cuáles son sus dramas, porque sabe que los dramas son de los padres, no son de él, porque es inocente, ¿sí? Entonces hay muchas formas de sanar. Por ejemplo, puedes sanar justamente a través de tu niño, que tú me preguntas justamente, Pancho, de tu niño interior, para conectarte con esas heridas quizás que están ahí encriptadas y tienen que empezar a salir. Poco a poco es un proceso, no hay que ir corriendo hacia una meta, yo solo me quiero sanar de esto, no, sino ir viendo el cuadro a cuadro, lo más exquisito. Por ejemplo, cuando alguien cocina, está bien, el resultado final seguramente sea espectacular y la comida va a estar excelente, pero el que hizo el paso a paso de la receta
es la que realmente, o la persona, el chef, o uno mismo, se da cuenta de lo hermoso que fue ese proceso hasta llegar al plato, que ya sería como lo último. Entonces es un proceso. Y conectándote, sobre todo, como te decía recién, perdón porque estoy acá también leyendo un poquito, con el amor hacia ti mismo, ¿sí? Y dejar de echarle la culpa, como decías al principio, al exterior. Hacernos responsables, y esto quizás ya es una visión mucho más espiritual, de que nosotros pactamos, por llamarlo de alguna forma, estas experiencias que nos van a ayudar a trascender nuestra propia vida para el conjunto del género humano, no solamente para nosotros o nuestras familias, sino mucho más. Entonces, bueno, son estas pequeñas partes que son muy fáciles en realidad de sanar. Y acá para la sanación, cuanto más fácil mejor, no tenés que hacer grandes cosas. Cuanto más se sintetiza, es mucho mejor. Obviamente que existen cosas muy complejas. Está bien, si cada uno quiere seguir la complejitud o la simplicidad, está todo bien. Yo prefiero lo simple, como les decía, en el taller o en la sesión se va al hueso, ¿sí? Directamente. ¿Cuáles fueron las causas? No te digo que es deshacernos de esa información del pasado para que no la quiero volver a vivir, no, sino de esa experiencia que tuviste en el pasado, transformarla. No hay que eliminarla, no hay que sacarla, no hay que apretar delete y nunca más, no. O sino de esa información que tenemos, transformarla justamente, porque se polarizó hacia un lado. Entonces se está buscando su complemento a través de la sanación. Así que bueno, gracias. Pero sí, entonces como les decía recién y ya para ir cerrando, es empezar a mejorar nuestra especie, la especie humana, ¿sí? Aumentar nuestro propio amor, nuestro amor propio. Porque la vida siempre, y esto también es súper importante, la vida siempre te va a pedir más, no menos. Entonces, si elegiste venir a este tiempo, a este espacio, acá tenés muchas oportunidades para todo lo que vos quieras, tanto para hacer el bien, que es lo que yo apoyo, por llamarlo de alguna forma, como para hacer el mal. Solamente podés elegir, justamente. Hacer el bien, estar conectado con la gratitud, con el amor, con ayudar a la otra persona si lo necesita, con ser esos canales de inspiración para otras personas, o polarizarte quizás, estar en el otro lado del campo, el otro lado de la moneda, y duela o no duela al sistema solar, a la realidad, le importa tanto el que nosotros consideramos que hace mal como que el que hace bien. Si la madre tierra, si nuestro hermoso planeta Tierra está sosteniendo al peor de los peores y está sosteniendo al mejor del mejor, ¿por qué nosotros no podemos empezar a hacer eso? Porque nos falta conciencia, porque nos falta aumentar la conciencia. Es un paso a paso, es un proceso. Los niños de hoy en día están actualizados, no necesitan que yo les diga todo esto. Es más, yo aprendo de ellos, más que ellos. Yo no tengo nada que enseñarle a un niño, porque ya todo esto ya lo sabe y lo recontra sabe y lo tiene re claro. Nosotros somos lo que todavía nos falta ese estado de lucidez justamente. Pero por ahí vamos, y vamos perfecto. Por eso decía hace un rato, yo pongo las manos en el fuego por mi género humano, por aumentar justamente y mejorar esta especie. Entonces, de verdad, la vida siempre te va a pedir mucho más. No solamente haber nacido y que tengas ciertas experiencias, no, trabajo acá o hago tal cosa. Eso es muy limitado, discúlpame que te lo diga, pero si tu conciencia llega hasta el punto de decir, nací, solo sé que nací,
Solo sé que tengo que vivir estas ciertas experiencias y solo sé que en algún momento me voy a morir, o a desencarnar, o a trascender esta vida, o a ser una antena no viva, que igual sigo emitiendo y recibiendo información. Entonces, ahí, así va a ser tu experiencia. Y bueno, y quizás necesites venir en algún otro momento a vivir este tiempo en este espacio, pero en el pasado, donde todas estas responsabilidades que estamos teniendo a nivel planetario no tengan que ser tanto peso como el que tiene ahora, ¿sí? Y está todo bien. Si en algún momento querés hacer eso, está perfecto. Solamente te quiero decir que yo voy a mejorar lo máximo que pueda la especie para que tú, en el momento que quieras volver a elegir, en algún momento de este espacio volver a nacer, sea con mayor conciencia, porque lo mejoré yo en estos momentos, ¿sí? Así que siempre podés hacer una mirada retrospectiva, por ejemplo, ¿no? Con esto que les decía recién. ¿Cómo estaba yo en el 2012? Hace 10 años. ¿Qué me sucedió en esos momentos? ¿Cómo estuve hasta el 2021? ¿Puedo ser esa nueva versión mía si realmente hubieron esos errores que no los pude solucionar en ese momento? Bueno, está bien, lo soluciono ahora. Entonces, esto también es un mensaje muy importante para las antenas no vivas, que sé que estamos rodeados de ellas, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque este año tuve la experiencia justamente de vivir en carne propia, no solamente el suicidio de mi mejor amigo de Argentina, o sino muertes de familiares como abuelas y demás. Entonces, para decirle a todas estas antenitas no vivas, como las llamo yo también, por lo que sería quizás un concepto más de lógica, te quiero decir que yo voy a hacer lo mejor que pueda con toda esta información y con lo que se dé para mejorarte a ti como antena no viva, ¿sí? Entonces, a todas esas personas que quizás trascendieron porque su diseño llegó hasta allí, no se pudieron, digamos, actualizar a esta nueva versión del sistema solar, del planeta Tierra y demás, es eso, transmitirles en estos momentos que yo voy a hacer mi mejor versión para que ustedes también evolucionen de la mejor manera. Y cuando tengan que volver a elegir, a transitar, por ejemplo, en estas 3D, en este planeta, como un cuerpo físico, que ya tengan todas las herramientas justamente para transitar de mejor forma la propia experiencia, la propia vida, que es tan importante. Así que bueno, nada, era como mi mensaje como para cerrar este live, que yo me pongo en total compromiso por las antenas que estamos vivas y también por las antenas que no están vivas, ¿sí? Así que bueno, luego de estas palabras, lo que voy a hacer, voy a sacar una cartita. Entonces te voy a pedir la espalda recta, las piernas descruzadas. Voy a acomodar acá el mazo. Millón de gracias a todas las personas que están resonando con esta información. Y lo que trato de explicar a través de los registros akáshicos es también una información actualizada, ¿sí? La base de los registros la amo y es la que siempre voy a tener presente, pero todo vamos evolucionando, igual nuestras herramientas de sanación, ¿sí? Se usan los oráculos de hace cientos y cientos de años, entonces es un recurso que ya lo tenemos como género humano para utilizarlo. Nada más que como antenas actualizadas que somos en este tiempo y en este espacio, le podemos dar más significado a lo que podemos empezar a tener a través de un mensaje de una carta, por ejemplo, de un oráculo, de las cartas y demás. Gracias, Violeta, Alberto, saludos desde México. Muchísima gente de México que resuena con toda esta información y obviamente México tiene la parte energética a flor de piel y su mismo país tiene unos minerales que los vemos en la tecnología.
Así que imagínense la potencia de México, de Latinoamérica. Es impresionante. Vamos a hacer una pequeña entrega, una derivación, un dejar ir, como cada uno lo quiera llamar. Internamente puedes hacer una petición, una pregunta, que justamente lo que necesitamos es eso, preguntones, para que vayan llegando todas las respuestas que ya están. Entonces lo que hago es mentalmente, justamente activando este oráculo, trayendo a los ángeles, a los arcángeles, a los seres que nos van a asistir, y entrego interiormente, y ahora lo voy a decir verbalmente para si ustedes los quieren repetir, entrego la pobre imagen que tengo de mí, entrego las heridas de la infancia y de la adolescencia, que no las entiendo, no las comprendo, pero hay una gran enseñanza allí detrás. Entrego todos mis miedos a no ser capaz, a no ser suficiente, a no sentirme querida, a no sentirme perteneciente de este espacio, de este tiempo, por eso me quiero ir, pero aquí está todo. Así que después de mezclar, abro como un abanico, taca, 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 por resonancia, voy a sacar una cartita y va a ser esta. Se las voy a leer, este oráculo que me encanta. Y dice un curso de milagros. Un curso de milagros, para las personas que quizás están habituadas a un curso de milagros, es un libro de aprendizaje justamente, de cambio de percepción, que lo llevo hace muchos años utilizando. Por eso para mí hacer una cuarentena cuando empezó todo este tema a nivel mundial no me fue sorpresivo, porque yo ya venía haciendo cuarentenas hace muchísimos años a través de un curso de milagros. Y dice básicamente, da un paso a tu crecimiento espiritual. Nuevos cursos están llegando a ti. Amplía tu percepción de esta situación. Es perfecta tal cual está ocurriendo, ¿sí? Estudia un curso de milagros, justamente. Perdona y libera. Como hace un rato que estábamos hablando también del perdón. Perdonarnos a nosotros mismos porque nos hacemos daño a través de esas situaciones del pasado, del presente, esas situaciones proyectando ese gobierno, esa pareja infiel, ese vecino que es violento, todas esas proyecciones. Cuando nos conectamos con el perdón es una gran clave. Entonces a mí lo que me ayudó hace muchos años es utilizar, por ejemplo, la herramienta del Ho'oponopono, que es gracias, lo siento, perdón y te amo. Entonces, como vienen a nosotros estas responsabilidades inconscientes que no las entendemos, no sabemos por qué suceden, esta herramienta, por ejemplo, del Ho'oponopono te permite liberar esos pensamientos inconscientes, ¿no? Entonces esta es la cartita. Les agradezco un montón a todos, espero que resuenen con esta información, que se acoplen justamente a esta rutina akáshica, que como les decía, yo me siento en deuda con esta vida, con esta realidad, por eso el dar para mí no me lleva a ningún tipo de esfuerzo, todo lo contrario. Siento que es más expansión de lo que quiero dar, de mi propia alma, de mi propio espíritu, de mi propio cuerpo, de mi propio todo. Así que muchas gracias a todas las personas y un saludo enorme para los que lo vean por diferido, que tengan un excelente sábado. Muchas gracias.